presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha mandado al Congreso de la Unión una veintena de nuevas iniciativas que reformarían buena parte de la Constitución. Alrededor de una tercera parte de la Constitución sería tocada por estas modificaciones. ¿Qué significan, sobre todo en un momento de final de sexenio, cuando rara vez ocurren este tipo de avalancha de modificaciones a la Constitución? Vamos a conversar sobre este tema con Jorge Triana. Él es diputado por el Partido Acción Nacional, vicecoordinador de los diputados del Partido Acción Nacional. Ya lo había venido anunciando el presidente, pero son medidas como muy distintas, desde prohibir los vapeadores a nivel constitucional hasta cambiar la estructura de las cámaras de diputados y de senadores, eliminando los legisladores de representación proporcional, cambiando también completamente, radicalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué esta avalancha de iniciativas? Mira, Sergio, creo que hay que analizar esto en dos vectores diferentes. Uno es la forma y otro es el fondo. En la forma, bueno, pues es algo sui generis, es algo atípico. Habíamos visto que los presidentes llegaban con toda la energía al principio del sexenio y presentaban su batería de reformas estructurales para poder gobernar y para poder dejar, digamos, las bases sentadas para poder llevar a la práctica su plan de gobierno. Pero aquí lo estamos viendo al final. Es una cosa muy extraña que nunca habíamos visto, sobre todo porque son reformas de carácter constitucional, 18 de 20 son de carácter constitucional. Y bueno, lo que nos quiere decir el mensaje que estamos viendo aquí son, desde mi punto de vista, dos cosas. Primero, el presidente quiere ser protagonista de la campaña electoral. El presidente no puede concebir que haya una campaña electoral donde él no sea parte de ella. De hecho, estamos viendo que ahora todas las mañanas discute alguna parte de sus reformas constitucionales, lo cual pues significa que se está metiendo en la campaña porque la propia candidata del gobierno pues ha dicho, sí, yo asumo estas propuestas como parte de mi proyecto de nación. Eso es lo más grave. Mira, apenas el mes de diciembre, Morena, el partido del presidente de Claudia Sheinbaum, organizaron lo que fueron los diálogos, las mesas de diálogo para la transformación. Una serie de mesas de trabajo para poder articular el plan de trabajo, el plan de gobierno con el que va a salir a ofertar Claudia Sheinbaum en la campaña. Yo me pregunto, ¿ahora con qué va a salir Claudia Sheinbaum? ¿Con este plan de trabajo que le hicieron sus especialistas o con estas reformas? Entonces, es un mensaje muy fuerte el que está dando el presidente de, bueno, yo marco la agenda, yo quiero ser parte de la narrativa, no puede haber una campaña electoral donde estoy yo, es parte del legado que él ha mostrado. Creo que también estaba haciendo muchas cosas en esta batería de iniciativas. Primero, todo lo que no pudo plasmar en 5 años y fracción de gobierno. O lo que le rechazaron, porque... Lo que le rechazaron, exactamente. La militarización de la Guardia Nacional, la reforma electoral para desaparecer en la práctica al INE, la reforma judicial que nunca tuvo los votos para sacarla adelante, para golpear o lastimar a la Suprema Corte, la reforma eléctrica, porque también está tocando a la Comisión Federal de Electricidad. Vaya, esto me parece bastante delicado. Y por otro lado también, bueno, pues es un anzuelo para la oposición, lo tenemos muy claro nosotros, ¿no? Les pongo es un anzuelo para estarlo discutiendo. Para estarlo discutiendo. Pero no es posible que no discutas, porque la gente me dice, ¿por qué lo discutes? Y digo, no puedo no discutir. Es nuestro trabajo. Unas iniciativas de este calado que transformarían, de hecho, la república que tenemos. No puedo no discutirlas, sobre todo cuando las iniciativas vienen del propio presidente y que ha prometido que si logra una mayoría calificada se van a aprobar. Sí, es un poco como para decir, yo puse sobre la mesa reformas que benefician al país, la oposición se negó tajantemente, por lo tanto son traidores a la patria, en el mejor de los casos. Y por otro lado hay unas iniciativas que, bueno, pues me parece a mí que son narrativas completamente, son hasta redundantes, ¿no? El derecho de los animales, el derecho de las personas... Bueno, lo del maltrato animal parece que no tiene otro propósito más que eliminar las corridas de toros, ¿no? Pareciera que hay un trasfondo, todas tienen un trasfondo, pero hay unas donde es muy complicado oponerse abiertamente, ¿no? Porque pues, forman parte de una agenda digamos, de lugares comunes. Y hay otro tanto, hay un grupo de iniciativas, las digo concretamente, la que tienen que ver con
pues destazar al Poder Judicial, con eliminar al INE y modificar nuestro sistema político electoral, la que tiene que ver con la militarización de la Guardia Nacional, con la desaparición de órganos constitucionales autónomos y con el regreso al sistema de monopolios de la Comisión Federal de Electricidad, donde claramente habrá una oposición fuerte, ¿no? Entonces, bueno, mezcla una cosa con otra, como dices tú, bueno, hasta los vapeadores los vamos a meter a la Constitución, la prohibición de los vapeadores. Es curioso, pero durante muchos años en la oposición el presidente se presentaba como un liberal progresista. Así es. O sea, alguien que creía en las libertades y que buscaba pues, el progreso hacia la izquierda. Se consideraba un gobernante de izquierda. Lo curioso es que muchas de estas iniciativas son pues, el regreso al sistema contra el que peleó la izquierda durante tanto tiempo, al partido hegemónico. Por ejemplo, si se eliminan los plurinominales, el Morena tendría mayoría absoluta por sí solo, sin ningún problema, se reduciría la presencia de la oposición. Y yo recuerdo durante mucho tiempo a los representantes de la izquierda, a José Woldenberg, a Jorge Alcocer Villanueva, todos exigiendo que hubiera representación proporcional para construir un Estado verdaderamente democrático. ¿Qué pasó en el camino? Sí, sí, bueno, lo que pasó es que no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? O sea, esto está perfectamente claro. El presidente está proponiendo con estas iniciativas una regresión en el mejor de los casos de 30 o 40 años, en muchos casos hasta de más, como en el caso de la industria eléctrica, pero no está midiendo algo que es de elemental raciocinio, que es el largo plazo. Para el presidente el largo plazo dura 5 o 6 minutos nada más, ¿no? Bueno, Lo demás ya no va para le va a allá. dejar, por ejemplo, una bomba de pensiones a sus sucesores. Eso, o sea, uno puede estar a favor de subir las pensiones, parece maravilloso, es una gran manera de captar votos, pero si el presidente dice esto lo vamos a financiar con 64,197 millones de pesos, que vamos a sacar, entre otras cosas, de las utilidades de empresas del Estado que están perdiendo carretadas de dinero, pues no se ve de dónde. Alguien lo va a terminar pagando y creo saber quién es, ¿no? Es el contribuyente, ¿no? El contribuyente cautivo, esto es claro. Pero mira, un poquito más allá. El presidente está haciendo estas reformas porque no le gusta pues que haya competencia en la industria eléctrica, porque no le gusta que los ministros de la Suprema Corte hagan su trabajo, que es el control constitucional, aplicar la ley sí es la ley. No le gusta tampoco pues que haya pluralidad en la conformación del INE, del Instituto Nacional Electoral, y él está pensando que va a gobernar eternamente. ¿Qué tal que en 6, en 12, en 18 años llega un presidente con un talante autoritario durísimo, mayor que el de él, mucho mayor que el de él, que ya sería mucho, y dice, bueno, pues yo me voy a valer de estas reformas de López Obrador, gracias Andrés Manuel López Obrador, porque me dejaste la mesa puesta para militarizar al país, instaurar un régimen autárquico, en el mejor de los casos también, y bueno, pues eso no lo está viendo el presidente de la República. Pudiera llegar un presidente de algo que él odia, bueno, por lo menos discursivamente, que es la derecha, un presidente de derecha en este péndulo que existe, y decir, bueno, pues me voy a montar en estas reformas para poder pasar la aplanadora a la gente. Se le está dando muchísimo poder al Poder Ejecutivo, ¿no? Se le está dando un poder absoluto. Es un poder absoluto, es el común denominador de estas reformas, la acumulación excesiva del poder. Pero es que el presidente no ha entendido una cosa que tiene que ver con la teoría constitucional básica. Las constituciones están hechas para que la gente le ponga límites al poder del gobierno, no para que el gobierno le ponga límites al poder del ciudadano. Y él está utilizando su momentum, por así decirlo, para decir, pues aquí yo mando y voy a plasmar en leyes mi estilo personal de gobernar. No haciendo una diferencia entre lo que es gobierno y Estado. El gobierno va y viene, cada 6 años dependiendo del partido, y el Estado ahí se queda, y el presidente confunde una cosa con la otra. Hay quien ve esto como una imposición a Claudia Sheinbaum. A Claudia Sheinbaum se dice, el presidente le está imponiendo su programa de gobierno, pues a pesar de que ni siquiera ha asumido el poder, ni siquiera ha pasado por una elección. Es muy triste. Yo te comentaba hace un momento que ya está con sus mesas de trabajo, donde había gente además de primera, hay que decirlo. Podemos tener diferencias ideológicas, pero está Juan Ramón de la Fuente haciendo sus mesas de trabajo para su plan de gobierno. Estaban Ana Laura Magalón y Julieta Fierro. En la parte judicial, Ana Laura es primera. Es una eminencia. Entonces, bueno, había gente muy valiosa, o hay gente muy valiosa trabajando. ¿Qué le van a decir esas personas, Sergio?
tu trabajo ya no sirve porque el presidente ya nos recetó una batería de reformas que además, en el caso, por ejemplo, de Ana Laura, se ha manifestado en contra de la reforma al Poder Judicial. No. Entonces, pues, ¿cómo van a dirimir ese problema? Me parece una enorme falta de respeto, me parece hasta violento lo que hace el presidente con su propia candidata presidencial. Ahora bien, si lo que está haciendo el presidente es que sabe que estas van a ser rechazadas y lo que quiere es intervenir en el proceso político, me imagino que hay un riesgo también. Es un presidente muy popular, y lo sabemos, y no sería inconcebible que obtuviera una mayoría calificada en el Congreso. ¿Qué significaría eso para el país? Bueno, electoralmente primero calmar un poquito a la gente porque se antoja complicado. Sí. Por supuesto que nada es imposible. Nuestro sistema político está hecho para tener contrapesos. Para tener equilibrios y contrapesos, pero digamos ya en el análisis electoral, en el 2018 López Obrador y su alianza no lograron la mayoría calificada. No. La consiguieron meses después comprando al Partido Verde, algunos otros diputados, y no aprovecharon ese momento. En el 2021 perdieron diputados. Hoy Morena no tiene ni siquiera mayoría simple por sí solo, necesita al Verde y al PT. Pero el presidente es muy popular y en las encuestas Claudia Sheinbaum sale muy adelante. Ese es el objetivo, el famoso plan C que tienen. En el hipotético y desde mi punto de vista remoto caso de que esto llegue a suceder, bueno, es completamente el camino hacia una dictadura. Yo soy de los convencidos de que no hay una dictadura en este momento, tú y yo estamos dialogando sin ningún problema, pero no hay una dictadura quizá porque no ha podido instaurarla el presidente, porque tenemos un andamiaje institucional sólido, porque tenemos una Suprema Corte que se puso los pantalones y supo hacer su trabajo, y porque los ciudadanos le dieron la espalda al presidente en el año 2021 en las elecciones y le negaron la posibilidad en las urnas de tener una mayoría calificada. Pero si esto se llega a romper, este equilibrio se rompe, bueno, pues es el poder enquistado en una sola persona, ¿no? Muy grave, muy grave. Ahora, el presidente tiene un gran don de comunicación, sabe llegarle a la gente, le sabe hablar, además utiliza los medios públicos, utiliza la mañanera para promover sus ideas y además reparte dinero como si él lo estuviera pagando de su bolsillo y dice, yo te lo estoy dando y si llega la oposición te lo van a quitar. ¿No puede esto finalmente desequilibrar un sistema como el nuestro, un sistema político que está hecho a base de equilibrios? Yo creo que esto es una distorsión en el sistema democrático. El clientelismo es una distorsión del sistema democrático. El presidente se quejaba del clientelismo cuando estaba en la oposición. Se quejaba de la compra de votos, se quejaba del clientelismo, se quejaba de las redes, de los sindicatos, se quejaba de la militarización, Sergio, se quejaba de muchísimas cosas que están sucediendo en este momento y que él las está empujando y propiciando. Es una distorsión y es grave. Porque además lo que hemos visto en las elecciones a últimas fechas, en estos años, es una transferencia de estructuras electorales a nivel local, a nivel estatal, de lo que era el antiguo PRI a lo que es en este momento Morena. Y si sumamos esa estructura a nivel nacional, bueno, pues lo que es claro el objetivo que tiene, ¿no? Poder ganar la presidencia de la República solamente con su voto duro, con su clientela electoral, y entonces por eso no le habla a los demás, no le habla a las clases medias, es más, las denuestra. No le habla a las personas que no piensan como él, los deja de lado porque él tiene una base cautiva y piensa que puede ganar solo con ellos. Hay una iniciativa de Morena, no del presidente, de las que hemos estado hablando, de un diputado de Morena, que quiere que se cambie el sistema por medio del cual se determina la invalidez de una legislación que es inconstitucional, y lo que plantea es que si hay 4 votos a favor de esa iniciativa, de los 11 de la Suprema Corte, automáticamente se considera constitucional. ¿Qué piensas? Bueno, esta iniciativa es del diputado Juan Ramiro Robledo de San Luis Potosí, está radicada en este momento en la Comisión de Justicia. A mí me llama la atención la forma como lo están haciendo. Uno pudiera pensar que es una iniciativa del presidente, pensada por el presidente, porque no le gusta el juicio de amparo, no le gusta el control constitucional, pero es una iniciativa de Morena, como bien apuntas. Esto es un claro asalto a la democracia. Tenemos 3 formas de defensa, los ciudadanos tienen 3 formas de defensa ante abusos de autoridad: la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el juicio de amparo. ¿Qué es lo que pretende esta iniciativa? Se basa mucho en la resolución que tuvo la Corte semanas anteriores sobre la ley de la industria eléctrica, donde ya se habían desechado, o más bien se habían dejado de lado recursos de acción de inconstitucionalidad y de controversia, y nada más quedaba la posibilidad del amparo. Entonces, él lo que dice es, tampoco van a ser sujetos de amparo. Está aniquilando el juicio de amparo, una figura histórica, una figura de defensa que además es constitucional, ¿no? Es un derecho constitucional, y pues esto, por supuesto, deja en total indefensión al ciudadano. Es algo que no le gusta al presidente, el juicio de amparo.
se ha manifestado en contra de él con el Tren Maya, con la refinería, con el aeropuerto en Santa Lucía. En muchísimos casos dice que son resabios del pasado, pero es una forma de defensa que tiene el ciudadano ante abusos de autoridad. Jorge Triana, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.